El doctor Alejandro Ramírez, empresario, escritor, dirigente político, bloguero, tuitero, de los más conocidos y prestigiosos de Colombia. Estamos con él hoy aquí para hacerle una catarsis al país por sus conocimientos sobre los distintos temas que tenemos. Para empezar, doctor Alejandro, ¿cómo está el ambiente para las próximas elecciones? ¿Hay garantías? William, no las hay. Gracias por invitarme a tu programa y espero que sea un momento muy ameno para que todos lo vean. Como siempre. Hay mucha preocupación en Colombia. Tuvimos unas elecciones presidenciales y legislativas que dejaron grandes vacíos. Yo pude dar fe en algunas campañas, pero particularmente en una donde trabajé firmemente, de una cantidad de requerimientos que radicamos ante el Consejo Nacional Electoral. Y esos requerimientos ante el Consejo Nacional Electoral. Y no fueron resueltos. No puede ser eso. Y fueron muchos, fueron más de 6.000. Y recuerdo que hubo problemas de votaciones por orden público en el occidente del país, particularmente en el Cauca y en Nariño. Y mucho problema con el orden público aún superior, el que vamos a ver ahora. Porque ya denunció el defensor del pueblo que están carnetizando a los pobladores en vastas regiones del país. Como el Meta. Como en el Meta, exactamente, para incidir en las elecciones. Entonces vamos a enfrentar unas elecciones regionales sin garantías de orden público, con una fuerza pública diezmada y humillada por el presidente de la República y el pérfido ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Y fuera de eso, en un escenario donde encontramos divisiones también bien fuertes. ¿De qué manera? Me gusta mucho la propuesta, William, que lanzó el expresidente Pastrana, de una consulta de la centro derecha, porque estas van a ser las elecciones más importantes de la historia de Colombia. Si nosotros no logramos encontrar un mecanismo que nos permita articular a las diferentes fuerzas políticas que nos oponemos al gobierno de Gustavo Petro, no solamente, como lo dijo el expresidente, no vamos a obtener una victoria electoral en estas elecciones de octubre, sino que posiblemente no las veamos en el 2026. ¿O nos la roban? Perfectamente, porque ya lo dijimos, había muchas inquietudes desde la registraduría que no fueron resueltas y muchas de ellas venían del pasado registrador, planteadas inclusive por las comisiones de veeduría electoral y no se resolvían. Antes bien, vimos en estas elecciones pasadas, las elecciones presidenciales y del Congreso, que se disminuyeron los centros de cómputo y eso fue muy peligroso. Y nosotros preguntamos, ¿a quién favorece eso? ¿A quién favorece esa situación? Pero vemos una situación peor también con el gobierno de Gustavo Petro, y es que él viene amenazando a las colectividades políticas que decidieron en extrañas circunstancias declararse partidos de gobierno con el retiro de los miembros que conforman su gobierno. Y entonces significa que tenemos las elecciones amenazadas por el Ejecutivo, por la falta de fuerza pública, por los grupos terroristas, y ni se diga la situación en que está el periodismo para hacer un cubrimiento, porque es decir que tiene amenazas. Mire la amenaza a Vicky Dávila que le hicieron del ELN, y el gobierno no salió a protestar por esa razón. Ni una palabra. Ni una palabra. Y mire las situaciones que enfrentó el periodismo, por ejemplo, en el sur de Córdoba, y lo que pasó con el asesinato de un periodista valioso que se dedicó a publicar las denuncias por corrupción. Y la justicia tampoco ha definido nada sobre ese caso. Entonces tenemos unas amenazas al periodismo también para hacer estos cubrimientos electorales por todos los lados. Y no hay garantías de protección. En la UNP tenemos un amigo de Gustavo Petro de andanzas en la guerrilla. Uy, Dios mío. Que dijo haber sido víctima de un atentado de asesinato y realmente era un atentado de robo.
Y ese es el director de la UNP, y tampoco pasa nada en la UNP. La UNP que utilizan para traficar coca, marihuana y a todos los sujetos delincuentes en Colombia. ¿Cómo le encontraron inclusive protección del DNP a un miembro de las BACRIM? Y no pasó nada. ¿Y dónde están las investigaciones? ¿Cómo fue con una escolta de la UNP y con un exmiembro de la policía que se voló Matamba de la cárcel La Picota? Entonces estamos viendo unas situaciones bastante irregulares que no encuentran solución y están tendiendo sombras sobre estas elecciones regionales sin que haya un anuncio de garantías por parte del gobierno. Y estamos hablando con el exdirector de la Justicia Penal Militar, que le dio nombre, que puso muy en alto esa institución, el doctor Alejandro Ramírez Londoño, con posgrado, ya próximo a doctorarse en la Universidad de los Andes. De Salamanca, William. O de Salamanca, un PhD en muchas, en muchas actividades que tienen que ver con la academia. No es cualquier pintado en la pared. Por eso me siento satisfecho, orgulloso de tenerlo de nuevo aquí, porque gente valiente ya no hay en Colombia. Afortunadamente han resucitado los expresidentes Pastrana y César Gaviria. Así fue, William, una entrevista muy buena la que dio el expresidente César Gaviria con Vicky Dávila el fin de semana. Nunca antes lo habíamos visto con una crítica tan fuerte a un presidente en ejercicio. Yo creo que lo que dijo tiene mucho sentido, particularmente en lo tocante a la salud, y ni se diga respecto a la fuerza pública. Se me grabaron estas palabras, William. Dijo, nunca antes la policía había sido tan humillada como lo ha sido en este gobierno y particularmente con ese triste evento que sufrió en Los Pozos, donde asesinaron a un miembro del ESMAD, donde no quisieron reforzar la seguridad y donde secuestraron 78 miembros de la policía. Y los subieron a un camión como animales. Los mostraron como trofeo. Como un trofeo pasándolos por el pueblo. En esa situación tan triste, pero además que nos reveló el general en retiro Sanabria, que pudo tener la gallardía y el valor de denunciar que fue un secuestro y no un cerco humanitario, y que por esa misma razón fuera retirado del servicio. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Claro. Porque un general de la República como Sanabria, quien salía con su camandulita en la mano, pero además con valor civil, salió en defensa de las instituciones. Por eso desde esta tribuna le queremos rendir un homenaje. ¿Usted lo conoció a él desde la Justicia Penal Militar? Fíjese, William, yo tuve muchos contactos con personas muy cercanas a él. Ya. Y supe de su probidad. Él venía haciendo una carrera brillante, pero pues realmente el golpe que le dio Petro a la Policía Nacional retirando a 42 de sus generales, pues hizo que se tuviera que generar todo un movimiento en la policía para poder suplir esas vacancias. Y ahí tuvo que subir inmediatamente el general Sanabria y la general Jacqueline Navarro, que fue mi compañera en el curso de estudios superiores de la policía, una gran mujer que venía a dirigir las escuelas de la policía. Y una mujer muy preparada, porque es que lo que hicieron fue muy injusto. Retiraron al general Sanabria y también a la general Jacqueline. Entonces eso es lo que le sucede a los funcionarios que prestan un servicio público, que dan sus vidas y sus carreras por la patria. No podemos seguir así. Yo soy de las personas que ha alentado mucho a las reservas a que salgan a protestar contra esa labor que viene haciendo el gobierno en contra de la Policía Nacional, porque no pueden seguir así. Mire, la Policía Nacional venía construyendo unas capacidades muy importantes a nivel de inteligencia en la SIJIN, en la Justicia Penal Militar. Por primera vez en la historia, el primer fiscal de la Justicia Penal Militar es un general de la policía, de esa misma promoción. Y todo eso lo quiere echar Petro por la borda. Eso ha costado mucho tiempo, muchos sacrificios,
Y entonces, ¿ahora qué le vamos a decir a los ciudadanos que quedan en la inseguridad? Que los van a cuidar las guardias indígenas, esos que salieron en los pozos. Ese cuerpo que lo dijo Salud Hernández muy bien, está armando Gustavo Petro a defenderlos como los colectivos. En una entrevista que usted le dio a Salud Hernández, en donde usted le contó a Colombia las intimidades de lo que estaba ocurriendo. Bueno, esa entrevista la recuerdo, además porque fue de las pocas que di. Yo estaba saliendo en una situación donde preferí guardar silencio. Habíamos adelantado un trabajo muy importante por la jurisdicción, actualizándola, y se llevaban unas investigaciones muy sensibles en unos despachos de la jurisdicción. Y lástima que eso no lo dejaron avanzar. Yo creo que la justicia es la herramienta que de verdad le va a permitir devolverle la confianza a la fuerza pública. Pero no es cuestionándola, es ayudándola, es teniendo más inspectores, más fiscales, teniendo muchos más jueces mejor capacitados. Independencia en la rama, por supuesto, no como estamos viendo hoy, donde el director de la Justicia Penal, Militar y Policial ha sido encargado de la Secretaría del Ministro de Defensa. Y eso rompe la independencia y la autonomía de la rama y le recupera su ligamen con el Ejecutivo. Eso se había peleado mucho tiempo en los organismos regionales de justicia. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperar la credibilidad de nuestra fuerza pública de la mano de la Justicia Penal, Militar y Policial, de unos jueces probos e independientes. Yo lo escucho a usted también en Atención Antioquia. Gracias, William. Sí, he sido invitado por Luis Alfonso Gil, gran amigo de mi padre, ¿te acuerdas, William? Y nos ha abierto este espacio para que Antioquia nos escuche. Y por Barona Home. Ah, por supuesto, con Samuel Barona. Y ahí se hace un trabajo enorme con el doctor Luis Fidel Moreno Rumier. Con Luis Fidel Moreno desde Cali, de manera que es un programa prácticamente desde las regiones, donde los ciudadanos pueden actualizarse. En donde se le cuenta al país todo lo que está ocurriendo. Así es. Y hablando de la política exterior, porque con usted es muy bueno tratar todos los temas, y el tema de la política exterior se le salió de las manos a Colombia. Bueno, William, es una tristeza lo que estamos viendo porque es un gobierno que le está haciendo de mandadero a Maduro con los Estados Unidos. Claro. Y pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que le levante las sanciones a Maduro. Todo para que ellos puedan exportar su petróleo, mientras en Colombia nos dicen que no puede haber exploración y que no va a haber nuevos contratos de exploración, como lo dijo el posesionado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Entonces que vamos a tener que llegar a traer, mire lo que dice, que si es necesario importar gas desde Venezuela. No, pero ¿esto qué es? Al revés. En vez de desarrollar nuestra industria, donde veníamos con la regasificadora tratando de sacarla adelante en el Pacífico para tener mayor capacidad de abastecimiento, no, ya vamos a quedar dependiendo de Venezuela. Y mientras tanto nuestra política internacional gira en que tenemos que hacerle el favor a Nicolás Maduro para que le quiten las sanciones por comprobado narcotráfico internacional, pero además pidieron que le levantaran la imputación de la Corte Penal Internacional por la violación a los delitos humanos. Es que es la migración más alta que ha vivido Sudamérica, es el fenómeno migratorio que competía inclusive con Siria en ese conflicto. Y muy bien lo dijo el expresidente Pastrana, si Petro sigue cumpliendo ese papel y forzando esa mesa de negociación con la oposición cercana a Maduro, pues aquí no va a haber 3 millones de migrantes, sino 5 millones, porque eso va a seguir. Muy grave, William, muy grave el papel. Con derecho a votar, porque al paso que van las cosas, van a tener voz y voto. Acá sacamos la ley 2173 al final del gobierno del presidente Duque para ayudarle a esos ciudadanos venezolanos que llegaban en condiciones paupérrimas, con graves problemas y que recargan nuestro sistema de salud. Pero fíjense, también quieren destruir la salud en Colombia, entonces la sobrecargan con los venezolanos que los tiene que pagar todos Colombia los costos, y ahora van a acabar la salud. Entonces tenemos un grave panorama a nivel internacional por el papel que está cumpliendo el presidente de la República, que se va a Stanford a hablar lo que nadie le entiende. Y adicionalmente
va a acabar el sistema de salud en Colombia y no va a alcanzar ni para los colombianos ni para los venezolanos migrando de ese régimen de oprobio. Muy grave. ¿Y el presidente de los Estados Unidos qué? No, el presidente de los Estados Unidos anunció hoy su campaña de reelección. Él está en otro tema, William. Él está tratando de controlar el problema inflacionario que tiene, porque liberó una gran cantidad de reservas de crudo y tiene que tratar de reponerlas con un crudo que le salga más económico. Esperemos que no vayan a cambiar crudo por impunidad. Eso sería lo más triste y regresivo para la justicia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Cómo va lo del Bajo Cauca antioqueño? William, con muchas preocupaciones. Los mineros que están haciendo. Fíjese, el problema grave que hay hoy con el tema de la coca en todo el país, y fuera de eso le encimamos el de la minería ilegal, que les está dando más plata a las rentas ilegales que las cadenas del narcotráfico. Y están acabando la capa vegetal y no le estamos dejando nada a nuestros hijos. Y una devastación, tienen el río más contaminado del mundo, que es el río Nechí. Y eso va a seguir, William, el sur de Bolívar, el sur de Córdoba. Esa es una cadena aurífera que se extiende desde el Bajo Cauca y llega hasta el sur de Bolívar. Y en la medida en que aquí no haya una política contundente de lucha contra los grupos ilegales, pues eso tampoco se va a acabar, porque ellos son los que captan las rentas de todo esas mafias. Entonces ahora lo que querían proponer era ir a distribuir los contratos mineros y los permisos mineros, formalizando las personas que están hoy en la ilegalidad. Pero nadie se preocupa por la devastación de nuestra capa vegetal. Y mientras tanto el gobierno ha aflojado todos los requerimientos mineros y se siguen muriendo las personas que están explotando el carbón entre Cundinamarca y Boyacá. Entonces tenemos un panorama minero bien gris en Colombia, donde ya ExxonMobil dijo que se retiraba de sus operaciones en Colombia. Y ExxonMobil lleva operando hace mucho tiempo, desde que era la Standard Oil aquí en Colombia. Y ahora tenemos que ExxonMobil se va. Y el escenario para la minería colombiana es el más gris. A la vez que Petro le ayuda a Maduro a que él sí pueda vender los barriles de crudo de él. ¿Cómo le parece a usted la contrariedad? No estamos en nada. En eso quedó Esto Colombia. es el caos, la anarquía, el Es la desorden. teoría del decrecimiento. ¿Sí se las has escuchado? Suéltela. Bueno, ellos dicen que hay que ayudarle al mundo y que la única manera es con el decrecimiento No, y frenar por Dios. toda la economía. No. Doctor Alejandro, estamos, así como estamos, y con el agua lejos. Bueno, William, tenemos que hacer esfuerzos muy grandes en estas elecciones regionales, convencer a todos los colombianos que salgan a las marchas que se convocan, que salgan todos a manifestarse en contra de estas reformas nefastas de Gustavo Petro que pretenden acabar no solo con la salud, sino también con las pensiones. Y es el momento de unirnos todos. Son las elecciones más importantes de la historia de Colombia. Doctor Vargas Lleras ha estado también al frente de todo esto. Lo hemos visto muy fuerte desde sus columnas, todos lo necesitamos. Yo creo que todos nos tenemos que unir. Todos. Todos, aquí no puede quedar nadie por fuera. O nos quedamos todos por fuera del país. ¿Qué sentirá su hermana desde Londres viendo esto? William, muy triste, pero como es el lema que tenemos que trabajar, o nos unimos o nos hundimos. Ese fue el lema del doctor Andrés Pastrana. Así fue. O nos unimos o nos hundimos. Doctor Alejandro, antes de que esto se nos acabe, le agradezco mucho. A usted, William, por Y su aquí queda el gentileza. mensaje, porque con usted se habla muy claro y se le dice al país la verdad. Y quedamos para la mutilada.